Gracias por estar en nuestra compañía. Amigos, tenemos que hablar de un tema que nos interesa absolutamente a todos, la formación académica de los nuevos profesionales. Empieza un nuevo año y hay muchos desafíos. Y estos desafíos también vienen de la mano del avance de la tecnología y la inteligencia artificial que cada vez está más implementada en la vida en todo el mundo. ¿Y cómo estudiar medicina en tiempos de inteligencia artificial? Una pregunta que seguro usted en casa también se la hace. Así que presta atención porque estamos esta mañana con el doctor Jimmy Venegas Rebollo, el decano académico de la Unifrance, y también está con nosotros el doctor Gastón Cornejo Perrufino, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unifrance, porque seguramente nos pueden dar algunas respuestas que usted en casa no las tiene. Empiezo con usted, por favor. Gracias por acompañarnos, doctor, es un gusto. Buenos días, Mariana, un saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, es una pregunta muy importante que tanto estudiantes como familiares se tienen que hacer el día de hoy. ¿Cómo estudiar medicina en tiempos de inteligencia artificial? Y bueno, nunca antes habíamos tenido a disposición de nosotros, los médicos, tanta tecnología. Estamos acostumbrados a utilizar diferentes dispositivos electrónicos médicos, pero ahora hablamos de algoritmos, hablamos de predicción de enfermedades, hablamos de machine learning, hablamos de dispositivos que los mismos pacientes tienen a su disposición ahora, como un reloj inteligente que puede registrar tu frecuencia cardíaca, puede registrar, por ejemplo, tu saturación de oxígeno, si has hecho ejercicio o no. Entonces, todos estos elementos tecnológicos deben ser considerados durante el proceso de aprendizaje de los futuros médicos, porque son ellos los que van a estar justamente haciendo uso de estos instrumentos, de estos dispositivos, y por lo tanto desde el primer semestre, desde que aprenden, tienen que estar también familiarizados con el uso de estas herramientas y también con la inteligencia artificial, que de manera responsable debe ser introducida dentro de las aulas para que nuestros estudiantes puedan ya no solamente trabajar con medicina basada en evidencia, sino medicina de precisión, con información personalizada de cada uno de los pacientes. Además, doctor Cornejo, el que se pueda entender por parte de los estudiantes, familiares y uno mismo como docente cuando esté en las aulas, que la inteligencia artificial puede ser un aliado muy importante, que no va a reemplazar al médico, sino que le va a dar otros instrumentos para que después en la vida laboral que se encuentre con estas situaciones sepa cómo afrontarla. Exactamente. Primero, buenos días. Definitivamente hoy día la herramienta de inteligencia artificial es una herramienta más de conocimiento, pero es una herramienta de estar inmediatamente desde el primer tiempo de la academia en contacto con los pacientes, en contacto con la práctica médica. Es lo que llamamos aprender haciendo. Es fundamental para la formación de cualquier profesional del día y nosotros consideramos que es fundamental en la formación de nuestros estudiantes. De esa manera es que enfocamos el perfil profesional que para nosotros es muy importante, aprender a hacer. Además que más aún tratamos de un tema de salud, un tema que es tan preciso, que tiene tantas, materias que son muy, pero muy importantes. La práctica va a ser lo que va a marcar la diferencia entre un profesional que salga al mundo laboral después, una vez que ya haya visto todo lo que ustedes les enseñan en las aulas. Definitivamente uno de los elementos más importantes de la práctica es el adquirir la experiencia, que es lo que te da no solamente el conocimiento teórico, sino el conocimiento en el contacto humano entre entre nuestro estudiante y el paciente. Me imagino que sí, es muy importante. Y también es importante entender cómo se van adaptando, ¿no? Las clases, los docentes, porque una clase de medicina de hace 15 años atrás debe ser muy diferente a una clase de medicina que estamos viendo ahora. ¿Cómo se ha adaptado la carrera ahora de medicina en Unifrance para poder afrontar estos desafíos? Muy bien, desde Unifrance nosotros hemos venido trabajando ya desde hace más de 5 años en una visión de futuro en la que nos tenemos que adaptar justamente a la manera en la que enseñamos a los estudiantes la medicina. Entonces el estudiante, por ejemplo, desde el primer semestre no llega a pasar clases en una asignatura, llega a pasar clases en una experiencia de aprendizaje que ha sido diseñada por el equipo académico. Entonces el estudiante va a ver casos, va a tratar de resolver problemas, va a tener la guía de un mentor, va a hacer uso de herramientas tecnológicas, pero sobre todo vamos a generar estos escenarios para que él pueda aprender, por ejemplo, a realizar procedimientos, a cómo dirigirse de manera adecuada al paciente. Muchas veces vemos cómo es difícil que los médicos, por ejemplo, sean muy empáticos con los familiares o con los mismos pacientes. Entonces, estos escenarios que han sido diseñados justamente tienen ese enfoque, poder enseñarles competencias, procedimientos, el conocimiento que requieres como médico, pero también te enseñan a ser empático, te enseñan a comunicar malas noticias, te enseñan a cómo comunicar, por ejemplo, información a los familiares, cómo hacer uso de herramientas tecnológicas, cómo trabajar en equipo. El trabajo colaborativo hoy en día es muy importante
Y como decías, Mariana, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos, pero los médicos tienen que hacer uso de estas herramientas, y donde ahora tenemos que también enfocarnos es en la formación del médico como persona tratando a personas. Entonces, todo esto ha sido ya diseñado desde hace varios años, y además tenemos el aval académico de parte de Mercosur. Nosotros tenemos la acreditación desde el año 2019. Y nuestro equipo académico está constantemente siendo formado en este tipo de herramientas, y además cómo manejar este tipo de escenarios para que los estudiantes desde el primer semestre estén familiarizados con la resolución de casos y la atención de pacientes, y no solamente cuando van al hospital o realizan el internado recotado. Totalmente, que sea un aliado más entonces la inteligencia artificial, y en Unifran se te llevan en estos escenarios para que la práctica sea lo más real posible. Doctor, ya para cerrar, ¿cómo los estudiantes que estén interesados probablemente en conocer este concepto de aprender haciendo y más de la carrera y los tips que tienen de estudiar medicina en Unifran, dónde pueden visitar? Pues interesa mucho que el estudiante acuda a nuestras instalaciones hasta el 13 de este mes, para que tomen conocimiento y se informen de todos estos elementos, porque ahora pues estamos terminando con un preuniversitario, que es un momento de actividad importante para orientarnos a todo lo que es la carrera, a todo lo que es el área médica y a todo lo que estamos hablando hoy día, muy de cerca con el personal de recursos humanos. Perfecto, visite la Unifran entonces hasta el 13 de enero y pueda tener esta información completa para que usted aprenda haciendo, porque la teoría es muy diferente a la práctica y van de la mano. Les agradezco a ambos por estar con nosotros esta mañana y traernos información educativa que seguro a los nuevos profesionales les interesa. Sí.